Bien. Que Dios les bendiga a todos. Vamos en esta tarde a buscar nuestras Biblias, el libro de Filipenses, capítulo 4, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Filipenses, capítulo 4. Solamente voy a leer el versículo 10, puesto que ya se leyó toda la porción escritural del contexto. Y me gustaría que todos, pues, estuviéramos meditando aquí regocijados en el Señor siempre, capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 10, dádiva de los filipenses. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque somos tus hijos. Gracias por estas dádivas que la iglesia de los filipenses muestra aquí en ayuda al apóstol Pablo. Gracias porque fue una iglesia misionera, una iglesia que supo sustentar tu obra, una iglesia que tuvo muchas características generales muy importantes para el desarrollo y crecimiento de la vida de la iglesia y sobre todas las cosas del ministerio de nuestro hermano y colaborador, el apóstol Pablo. Pedimos, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo en que en esta tarde nos enseñe todas las riquezas que están implícitas en esta porción escritural y que estas mismas enseñanzas sean de vital importancia para nuestras vidas, para que nosotros también seamos imitadores de esta iglesia y que cada día podamos colaborar con tu obra, amando al Dios de la obra y amando la obra tuya, Señor. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, clarifica nuestros pensamientos y sobre todas las cosas, Padre Celestial, que podamos entender cuál es el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a estar mirando este capítulo 4 de la iglesia de los filipenses, donde Pablo da una exhortación a regocijarse en el Señor siempre. Y a partir del versículo 8 le está diciendo: en esto pensar en esto, y sobre todas las cosas. A partir de este versículo 10 hay unas dádivas de los filipenses hacia la vida del ministerio coyuntural que tuvo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Ahora, creo que este versículo 10 es un versículo muy lindo, donde Pablo está muy agradecido, y Pablo no había, parece, tenido el tiempo de agradecerle por la ayuda y la colaboración que habían tenido en estos hermanos sobre ellos. Y ahora le dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero, dice, me os faltaba, ¿qué cosa? La oportunidad. Precisamente en esta tarde vamos a hablar de este tema, y hemos comenzado el domingo pasado con una serie llamada Cuando una iglesia ama, 3 puntos suspensivos, y es importante que nosotros entendamos este mensaje, porque vimos que cuando una iglesia adora la semana pasada, y hoy vamos a hablar cuando una iglesia ama, y ese va a ser el título de mi mensaje en esta tarde. Permita el Señor que al terminarlo seamos capaces de interiorizar en nuestra vida la importancia que tiene para la vida de la iglesia este mandato que tenemos como iglesia de Jesucristo de amarnos los unos a los otros. Creo la semana pasada comenzamos una serie que se titulaba Cuando una iglesia, 3 puntos suspensivos, y vimos algunas cosas importantes acerca de cuando una iglesia adora y cuáles son las cosas importantes dentro del tema de la adoración en la iglesia. Y hoy precisamente veremos cuando una iglesia ama, y este es un tema no menos importante que el tema pasado de la adoración,
Pero para mí este es un tema que debemos estudiar, practicar y sobre todas las cosas vivificar en la vida de la iglesia y en la vida del pueblo de Dios. Quiero comenzar en esta tarde a modo de introducción con una ilustración, y creo que la ilustración es muy práctica y me gustaría compartirla con ustedes porque encierra una enseñanza muy bonita que tiene relación con el tema de que cuando una iglesia ama. Y estaba leyendo cuando un predicador contaba de una ocasión cuando fue a visitar a una familia en su comunidad que estaba pasando por grandes dificultades, por grandes pruebas, tenían problemas monetarios y también existían muchos problemas en el hogar. Pues no pertenecía esta persona a la familia, a la iglesia que él pastoreaba, pero la iglesia estaba, creo que en condiciones de ayudar financieramente, aparte de que habían miembros influyentes que podían darle empleo a la familia en aquel entonces que estaba pasando por ciertas vicisitudes precarias en aquel entonces. Creo que cuando llegó el pastor a esta casa, la madre salió a la puerta, el pastor se presentó delante de ella, pero dice la historia que no fue invitado a pasar. Dice que el pastor de pie allí en la puerta le explicó el motivo de su visita y el deseo que él tenía de asistirle en todo lo que fuera posible de acuerdo a las circunstancias que estaban pasando. Pues la ilustración dice que para su sorpresa la mujer lo escuchó fríamente y luego le dijo con voz angustiada y mirándole firmemente: a usted en realidad no le importa nada lo que a nosotros nos pasa. Creo que fue una expresión muy fuerte, muy escalofriante para el pastor recibir aquel, porque se había acercado con un corazón sincero en ayudarlo y nunca pensó experimentar esta reacción. Pero bueno, la historia dice que el pastor se quedó pasmado. Primero se sintió indignado, luego trató de explicarse que si realmente la señora tenía razón o que sí realmente le importaba ayudar a aquella familia. Pero dice la historia que no pudo romper esa barrera y finalmente se fue sin haber logrado ninguna comunicación y ningún apoyo y ayuda para aquella familia. Luego la historia dice que el pastor por días estuvo perturbado con aquellas palabras: a usted en realidad no le importa nada nuestra familia. Y dice que por días estuvo meditando en esta frase y se preguntaba a sí mismo: ¿realmente me importaba esa familia? ¿O realmente me importan esta familia? Pues hermanos, teniendo esto en mente, esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Nos importa realmente la obra de Dios? ¿Nos importa realmente Dios, su iglesia, su vecino, su obra? Son preguntas evaluativas que cada día nosotros como cristianos tenemos que hacernos. ¿Verdaderamente amamos al Dios de la obra y amamos la obra de Dios? ¿O verdaderamente me importa el reino de Dios? ¿O he fingido todo lo que estoy viviendo? ¿Es solo una actitud que la iglesia asume sin que en realidad se traduzca como algo vivencial y real? ¿Estamos jugando a los disfraces? Son preguntas muy importantes que como pueblo de Dios tenemos que hacer a la hora de pensar en la obra de Dios. Porque si usted ama verdaderamente a Dios, usted tiene que amar la obra de Dios. Eso es algo que no puede estar divorciado. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque uno de los rasgos y características de la iglesia de Cristo es el amor que obra, la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. La fe que obra por amor, como dice Gálatas. Ahora, precisamente en esta tarde, vemos a la iglesia de los filipenses que tenía amor, que se preocupaba por el apóstol Pablo,
tanto que dice que le enviaron dinero a Roma mientras estaba él preso. Probablemente ya les había mandado las gracias por este donativo, pero lo mismo termina esta carta personal a la iglesia con una referencia hablándoles al cuidado y amor que le han extendido y mostrado cuando estaba prisionero. Notemos, mis queridos hermanos, qué ocurre cuando una iglesia tiene amor. Vimos que es una diferencia entre dos palabras clave que nosotros vivimos como seres humanos. Una palabra es querer y otra palabra es amar. Y querer no tiene que ver nada con amar. No hay base bíblica para hablar de querer. No hay un versículo en la Biblia que hable de querer. Todos los versículos hablan de amar. El amor es verbo, es acción. El querer exige, pide, reclama, demanda, manipula lo mío primero. El que quiere es un querendón. Y no hay base bíblica para querer. La base bíblica siempre es que amar. El gran problema que tenemos hoy en día es que nos queremos pero no nos amamos. Y ese es un gran problema en el matrimonio, cuando nos queremos y no nos amamos. Porque cuando nos queremos nos convertimos como una pulga en un perro, chupando sangre y sangre y sangre, exigiendo, demandas y demandas, y hasta que llega un momento en que el perro se queda sin ¿qué? Sin vida. Pues es muy importante que nosotros definamos que la Biblia nos manda a amar, nunca a querer. El que quiere no ama. Entonces muchas veces el gran problema hoy en día es que exigimos y pedimos y queremos, pero ¿qué? No amamos. Y hay un cantante del mundo que dice, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos qué cosa. Y es una verdad muy importante que nosotros tenemos que aprender, porque bíblicamente el amor es acción, el amor es un verbo. El amor no tiene que ver nada con el querer. Y la sociedad hoy en día quiere, pero ¿qué? No ama. Lo mío primero. O sea, muy importante que nosotros definamos esta realidad. Y siempre nos estamos quejando ¿de quién? De las esposas. Los esposos quejándonos de las esposas. Y las esposas quejándonos ¿de quién? De los esposos. Como me toca a mí predicar y soy el esposo y mi esposa no está aquí, yo me voy a quejar de las esposas. Y es importante que entendamos eso, hermano. No todos los matrimonios tenemos problemas. Todos los matrimonios tenemos crisis. Y apréndase bien esto. Hay solamente 2 mujeres que obedecen. 2 nada más. Alexa y Siri. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta realidad como un chiste. Pero es importante, notemos qué ocurre cuando una iglesia tiene ¿qué? Amor. O sea, cuando una iglesia ama, ¿qué hace? Lo demuestra. Esto es un principio clave. Cuando una iglesia ama, pues lo demuestra. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad de agradecerlo. La iglesia de los filipenses era una iglesia que mostraba amor. O sea, es muy fácil hablar, pero lo importante es llevarlo a ¿qué? A la realidad práctica. En el versículo 10 menciona que ahora ellos han mostrado su cuidado hacia Él. Él siempre supo que ellos lo amaban, pero ahora lo habían demostrado, porque cuando más necesitaban ayuda, la única iglesia que los ayudó fue la iglesia de los filipenses. Y ustedes saben que cuando uno está preso, huele mal. O sea, la gente cuando está preso nadie quiere acercarse. Cuando todo está bien, tienes 1000 amigos. Pero cuando uno cae preso, parece como que diera, ¿ves? Nadie quiere acercarse, nadie quiere qué cosa. Problema. Pablo ahora está reconociendo que esta iglesia había demostrado su amor, porque en medio de una prisión, la única iglesia que los había apoyado y los había ayudado era esta iglesia de los filipenses. Y es importante, es muy fácil decir que estamos preocupados por alguien. Podemos poner cara de circunstancias, adoptar un tono apropiado de voz y aún usar las palabras que corresponden, pero lo que el mundo busca, lo que el individuo busca es una expresión de nuestro amor, de nuestra preocupación, de nuestra dedicación, de nuestro servicio, de nuestro cuidado, como dice Hechos capítulo 4, versículo 32. O sea, podemos expresar nuestros intereses en una forma práctica.
Cuando una madre está enferma, cuidar de los niños, lavarle la ropa, son ejemplos prácticos. Cuando una persona está sin empleo o ha tenido una pérdida de dinero, pues ayudarle, comprarle, llevarle una canasta de comestible. Esto es muy bueno cuando los hermanos lo hacen. Cuando una persona está afligida, enferma y le visitan y le ayudamos a limpiar la casa o le ayudamos con comida. Esto es una realidad práctica que la iglesia tiene que mejorar cada día. Porque cuando un hermano se enferma es cuando todo el mundo tiene que preocuparse por él. Cuando una persona está pasando por una necesidad es cuando todos los hermanos tenemos que ayudarlo. Pablo decía, ¿a quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Creo que estos son ejemplos prácticos de cosas que se pueden hacer. Hay muchas otras formas prácticas que nuestro amor puede adoptar. Y estoy recordando años atrás en una ciudad de Inglaterra, a un molinero del lugar, dice que subía la cuesta para llegar a su hogar. Y en el camino se encontró con un granjero que tenía serias dificultades, puesto que el caballo del pobre hombre tenía una pata rota y debían de sacrificarlo. Dice que había mucha gente alrededor diciéndole cuánto lo sentían. El molinero vio lo que pasaba y sin pensarlo más se acercó, se sacó el sombrero, puso un billete de 5 libras y dijo: a los compasivos y espectadores que están mirándolo, la pena mía por mi vecino vale 5 libras. ¿Cuánto vale la de ustedes? Y luego pasó el sombrero y recogió suficiente dinero para que el hombre comprara otro caballo. Fe en acción, amor, ¿qué cosa? Demostrado. Y esto es muy importante. Hermano, el amor se expresa. Creo que la gente de la iglesia de Filipos siempre había sentido amor por Pablo, pero no había tenido oportunidad de demostrarlo hasta ese momento, cuando miramos este versículo 10. Ahora, hermano, cuando uno realmente ama, aprovecha la oportunidad cuando aparece. Hay cosas que no se pueden programar. Por ejemplo, el momento cuando una persona nos necesita. No se trata de hacer algo que se sabe de antemano habrá de ser necesario. Cualquiera puede hacer eso. Se trata realmente de hacer lo inesperado en el nombre de ¿quién? De Jesús. Un vaso de agua que demos, dice, no dejará de tener ¿qué cosa? Recompensa. Entonces debemos ser sensibles a las necesidades ajenas y responder en el momento preciso, aún cuando nos resulte inconveniente. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia ama, lo demuestra. Estamos viviendo en un país difícil, un país duro, un país que nos centralizamos en lo mío primero, y un país donde el tiempo es muy sagrado. Pero tenemos que recordar, hermano, que la iglesia de Jesucristo ama. Y como nos amamos los unos a los otros, tenemos siempre que tener claro, si amamos al Dios de la obra, tenemos que amar la obra de Dios. Es importante que entendamos esta realidad, porque cuando una iglesia ama, participa en la labor, el crecimiento y espiritual de otro. O sea, muy importante, en los versículos 14 al 17, Pablo indica que la iglesia de Filipo había participado en su tribulación y también en sus obras para Dios. Pregunto, ¿cómo lo hicieron? Pues Pablo lo explica en el versículo 16. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez. ¿Para qué? Mis necesidades. Le está diciendo, cuando estaba en Tesalónica, aún varias veces, ¿ustedes qué? Me ayudaron. Hermano, los filipenses fueron los únicos que apoyaron a Pablo durante ese periodo particular. Y Pablo les recuerda especialmente a ellos cuando le apoyaron cuando él estaba en Tesalónica. Pero, fijemos en el versículo 17, porque añade algo interesante. Dice, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra ¿qué? Cuenta. Hermano, Pablo no estaba tan interesado en las dádivas de su propia parte, pero el fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, su generosidad incrementaba el fruto de su cuenta ante ¿quién? Ante Dios. Y es importante, no es el presente en sí
en las manos de Pablo lo que le ha traído gozo, sino la generosidad de ellos y el significado de esa generosidad. Consideremos por un momento lo que esto puede significar para nosotros hoy en día. Cómo nuestro ministerio puede multiplicarse, hermanos, al participar así en la obra de otro. Cuando una iglesia envía una ofrenda a un siervo de Dios que está esforzándose para proclamar el evangelio, cuando una iglesia apoya, cuando una iglesia participa en sus obras, esto es una muestra de amor. Gracias a Dios que nuestra iglesia es una iglesia que ayuda, que apoya, que ayuda a las misiones, que ayuda en varias veces todo este año, en todos estos años hemos estado ayudando misioneros, iglesias, en la selva del Amazonas, en el África, cuando el ciclón que ayudamos a Filipinas, en Venezuela, Colombia, Cuba, en muchos países hemos podido ayudar por la gracia de Dios. Pero la Biblia dice, de gracia recibimos, ¿dar de qué? De gracia. Entonces hace años había un joven que estaba estudiando para el ministerio en uno de los seminarios. Su situación se había empeorado de tal forma que estaba pensando abandonar sus estudios por completo e ir a trabajar con su padre en una planta de papel de su ciudad natal. Por ese tiempo le llegó una invitación de la iglesia que lo había visto nacer espiritualmente para predicar allí. Y dice que él fue y predicó, y después del sermón toda la gente le saludó con cariño. Y había un hermano que estaba de médico de la iglesia, le dio la mano dejándole un billete por una suma importante. Y cuando lo analizó todo esto, resultó que el joven volvió al seminario listo para seguir adelante. Finalmente se graduó y llegó a ser un pastor de renombre hoy en día, gracias a que Dios puso en el corazón el deseo de aquel hermano de apoyarlo en la obra de Dios. Ahora, ¿cuántos siervos de Dios pasan por necesidades y por dificultades? Hermano, la obra de Dios es grande. Los ministerios son duros. Trabajo de pastor hay de sobra. Solamente lo que hay es que tener el llamado de Dios. Pero si usted siente el llamado de Dios, pues adelante. Porque el que Dios llama, Dios lo respalda. Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a los que son que llamados. La mies es mucha. Los obreros son que pocos. Y creo que como iglesia debemos orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Pero es importante que nosotros recordamos, a veces una big man es el sueldo de un mes de un pastor en cualquier país del mundo. Y cuánto nosotros muchas veces podemos tener el privilegio de poder hacerlo. Y a veces tenemos que pensar un poco también en la obra de Dios. Y no podemos ser misioneros con los pasos, ayudemos con los pesos. Pero es muy importante que nosotros también colaboremos con la obra de Dios. Creo que como punto número 3, cuando una iglesia ama, recibe bendición. Creo que el verdadero gozo de Pablo por la ofrenda no era tanto lo que hizo por él, sino lo que hizo por los que le enviaron. Y lo podemos ver cómo lo expresa en este versículo 17 en términos comerciales, y luego en el versículo 18 de otra manera, en términos comerciales en el versículo 17 lo expresa en términos de sacrificio y de adoración, lo hace ahora en el versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, ese olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, lo que han podido colaborar. Ahora, hermano, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando usted ofrende, cuando usted apoye, cuando usted dé para la obra de Dios. A veces cogemos un texto fuera de contexto y decimos, lo que dé tu mano izquierda, no lo sepa qué cosa, tu mano derecha. Y en el contexto ahí de Mateo, ahí no está hablando nada de ofrenda. Es importante que entendamos esto, que nosotros entendamos esta realidad, porque es importante que no tiene que ver nada con la ofrenda. Es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros estamos llamados a dar, y lo vamos a ver más adelante, porque la iglesia recibió bendición porque había mostrado amor por Pablo. Aquí el contexto está hablando de la limosna.
de la oración, del ayuno, no está hablando nada de la ofrenda. Un texto fuera de contexto muchas veces es un pretexto. A veces manipulamos la Biblia para que la Biblia diga lo que nosotros queremos y no realmente, necesariamente es una verdad. Necesitamos algo que desvíe nuestra atención de nosotros mismos hacia otro. No es lo mío primero, no es vivir para mi gloria, es para vivir para la gloria de quién, de Dios. La iglesia recibió la bendición porque había mostrado amor por Pablo. Y creo que necesitamos algo que desvíe nuestra atención de nosotros mismos. Estamos centralizados en quién, en nosotros mismos. Estamos viviendo buscando la burbuja del Edén que perdimos en Génesis 1 y no nos damos cuenta que eso está en Apocalipsis 22. Y todo comienza con un Edén con paz y todo termina al final con paz, con una nueva Jerusalén que desciende del trono de Dios. Ahora, hermano, muy importante, necesitamos algo que nosotros verdaderamente nos impacte. Aún las iglesias pueden tornarse egocéntricas porque muchos de sus recursos de programas y de esfuerzos pueden ser dirigidos hacia sí mismas. Desgraciadamente, cuando analizamos la iglesia hoy en día y hacemos una cuenta hiperbólica, el 99,9% del dinero que está entrando a la iglesia en Cuba está en templos y en el mundo entero. Todo el dinero que está entrando a la obra de Dios está más centralizado en templos, en estructura, en edificios, en baños, en luces, en vez de invertirse en la obra de Dios, porque la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. Ya no es que nos conformamos con un edificio, queremos que el edificio tenga los baños mejores. Lo que no tienen los hoteles, lo tienen las iglesias. Desgraciadamente, hermano, hemos mundanalizado el pensamiento de nuestras iglesias. Y creo que el dinero que entra a la iglesia debe estar más centralizado en las vidas que en las estructuras. Necesitamos pastores que huelan a ovejas, no que huelan a la lana de las ovejas. Muy importante que meditamos, aún las iglesias pueden tomarse egocéntricas con muchos de sus recursos, pero el amor y la preocupación por otros sirve para desviar el enfoque en nosotros mismos. Creo que es importante que nosotros leamos Proverbios capítulo 11, versículo 25. Algún hermano me lo puede leer, Proverbios capítulo 11, versículo 25, y meditemos bien en esta realidad. El amor y la preocupación por otros sirven para desviar el enfoque en nosotros mismos. Proverbios capítulo 11, versículo 25, que nos dice: el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare, el que apoyare y ayudare, también él será ¿qué cosa? Saciador, hermano. Fíjense bien en esta realidad. Miremos 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice? En el oeste no se podía hacer tan lento, hermano. Se mataban. 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice? Wow. No solamente es abundar, sino en palabra, en solicitud, en fe, en oración, en ayuno, en apoyo, en servicio, en fidelidad, en conocimiento. Ahora, hermanos, ¿saben una cosa? El trending topic de la Biblia. El trending topic de la Biblia, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra creer en la Biblia? 272 veces. ¿Sabes cuánto aparece la palabra orar en la Biblia? 371 veces. ¿Sabes cuánto aparece la palabra amar en la Biblia? 714 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra en la Biblia no temas? 365 veces. Una por día.
Pero ¿saben cuál es la palabra que más aparece en la Biblia? Dar. 2162 veces aparece la palabra dar. ¡Wow! Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es importante que nosotros entendamos, pensemos en eso y no le perdamos la vista. 2 Corintios 8:7. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, Pablo se jaltó de los filipenses como un ejemplo de una generosidad correcta. Y no como lo esperábamos, sino que luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y ahora él describe cómo ellos dijeron voluntariamente, más allá de su fuerza, y dieron después de darse primeramente ellos al Señor. Hermano, el principio de dar es bíblico. Pero si te duele dar, no des. Dé cuando usted dé para la gloria de Dios. Pero si dar te duele, no des, porque Dios no necesita nada de nosotros. Pero esa actitud de dar debe estar ligada con esto. Se dieron primeramente ¿a quién? A Dios. Cuando uno ama a Dios, ama la obra de Dios. Si usted no ama la obra de Dios, dudo que usted pueda amar a quién. A Dios. Hermano, el expresar amor, uno puede encontrar dos necesidades. Cuando uno expresa amor puede encontrar dos necesidades. La primera, la necesidad de uno de expresar el amor. Y la segunda, la necesidad de otros de recibir amor y cuidado. Entonces vemos cómo en el verso 19 hay una promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en quién. En gloria en Cristo Jesús. Él le dice a ellos, ustedes me han ayudado, pero mi Dios será su proveedor. Ustedes me han ayudado en una de mis necesidades, mi necesidad de vestido, mi necesidad de comida, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. O sea, me han ayudado algunos de ustedes dando de su pobreza, tomando de lo poco que tienen, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, cuando una iglesia ama, recibe bendición. Hagamos la pregunta, ¿nos importa realmente lo que ocurre con los demás? ¿Hay amor en nuestra iglesia y se expresa en forma práctica? El mundo a nuestro alrededor podría ser sacudido por una iglesia que ama y lo demuestra. Hermano, la iglesia es el cuerpo visible del Dios invisible en la tierra. En toda iglesia verdadera se deben distinguir las señales de la imagen viva de Jesús en ella, como lo dice 1 Corintios capítulo 16 del versículo 15 al 24. El mayor problema con el que Pablo combatió en la iglesia fue la falta de amor. Por la falta de amor ellos se dividían en fracciones, en cismas, en desgarramiento de partes que combatían unos entre sí, decían yo soy de Pablo, otros de Apolo, yo de Cefa y otros del Señor. O sea, por falta de amor las iglesias se dividen en fracciones. Por falta de amor menospreciamos la autoridad de Pablo. Negaban que Pablo fuera apóstol. Por falta de amor actuaban como niños inmaduros. Por falta de amor se peleaban en los tribunales. Por falta de amor usaban incorrectamente los dones espirituales. O sea, los dones estaban para su gloria y los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted tiene un don, hágalo para edificar el cuerpo de Cristo. Pero si usted tiene un don y lo usa para dividir el cuerpo de Cristo, ese don no es de Dios, ese don es del diablo. Porque el que vino a matar, a dividir, a engañar es el diablo. Cuando uno tiene dones es para edificación. El que divide no es de Dios. 1 Corintios 16:4, cualquiera cosa que haga, dice, háganla con amor. Y miremos bien del versículo 16 al 14 y recuerden, una iglesia que ama evangeliza. 1 Corintios 16:15 dice este versículo. Una iglesia que ama sirve a otro. Versículo 15. Una iglesia que ama muestra sujeción, obediencia y fidelidad. Versículo 16. Una iglesia que ama muestra compañerismo. Versículo del 17 al 18. Una iglesia que ama muestra respeto a los obreros y líderes de la obra de Dios. La iglesia nunca tiene problema con los obreros, con los soldados, con los siervos.
La iglesia tiene problemas con los líderes porque la líder no existe en la Biblia. La palabra líder. Los líderes son los que quieren, los siervos son los que aman. Somos llamados a ser discípulos, obreros, siervos, doulos. Pero es importante cuando una iglesia ama, respeta a los líderes y a la obra de Dios. Cuando una iglesia ama es hospitalaria, dice el versículo 19 y 20 de este capítulo 16 de 1 Corintios. Cuando una iglesia ama es una iglesia hospitalaria. O sea, necesitamos apoyarnos. Es importante que entendamos esta realidad. ¿Cuántos recursos nos ha dado Dios? Y hoy en día nos llega una visita y estamos erizados. ¿Cuán bienaventurado es servir? ¿Cuánto antes uno se deleitaba en las familias antiguas cuando uno llegaba a la casa? Le daban aún el mejor plato, lo único que tenían para que esa persona estuviera en la casa y compartía. Y hoy en día cuando llega una persona de visita en la cara, le recibimos con una cara, con un gozo, con una alegría. ¡Wow! Cuando una iglesia ama es hospitalaria. Cuando una iglesia ama muestra afecto entre sus miembros, dice el versículo 20, en señales externas, en señales internas y en señales visibles. Cuando una iglesia ama al Dios de la obra, y cuando una iglesia ama, cuida, apoya, sustenta, defiende, protege y vela por el Dios de la obra y por la obra de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Hermanos, ¿puedo orar?